Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, su amigo servidor Waldo Quiñones y su canal Gateway les traen hechos, noticias, información, así también como los temas más importantes y controversiales. Y bueno, a pedido de amigos y seguidores de Perú, y obviamente, pero esto es para toda América Latina porque le voy a exponer lo que hay en las próximas elecciones del 6 de junio allá en Perú. Y es que hay mucha pasión, porque obviamente todos como latinoamericanos pensamos, ok, ya se perdió o le dieron un golpe a la patria grande con la llegada del señor o las presidenciales allá en el Ecuador, y hablo de Guillermo Lasso, el triunfador de estas elecciones, que le da un golpe a la patria grande, o sea, una pérdida para la patria grande. Entonces las elecciones del Perú se vuelven emotivas y pasionales para América Latina porque dicen, bueno, va a haber presidenciales en Perú, ¿qué tal que hay un cambio y puede inclinarse la balanza a favor de los gobiernos progresistas o de derecha o como usted quiera? No importa eso, lo importante es que cada gobierno puede cambiar las cosas y esto hace que la gente obviamente esté pensando y preste atención a lo que está pasando. Bueno, entonces a pedido de usted, hermano latinoamericano, que quiere saber qué es lo que viene para el Perú, especialmente para mis hermanos peruanos, aquí les va los hechos, noticias, información, así también el análisis y la verdad de lo que está pasando y lo que va a pasar en Perú, más allá de lo que usted quiera pensar o decir. Vayamos pues, entonces, próximo 6 de junio se realizan las próximas elecciones allá en el Perú. ¿Entre quiénes viene la presidencial, la segunda vuelta? ¿Quiénes son los dos candidatos? Hablo de la señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo. ¿A quién representa el señor Pedro Castillo? Obviamente a los maestros, trabajadores, sindicatos de trabajadores, o sea, representa al pueblo. ¿A quién representa Keiko Fujimori? A una gran parte de la oligarquía, medios, así también como a las diferentes empresas multinacionales. Le voy a decir por qué, ¿ok? Más allá de que usted crea o no crea. Vayamos aquí. Entonces, estos son los únicos dos candidatos. ¿Ok? El señor Pedro Castillo tiene, para que entienda quién es Pedro Castillo, no de izquierda, no derecha, de manera que usted lo entienda, porque obviamente muchos de los diferentes analistas o medios dicen, oh, es de izquierda, oh, es de derecha, oh, es de centro izquierda o centro derecha, y confunden al público. Bueno, Pedro Castillo vendría siendo algo así, con una ideología similar a la que tiene el señor Xi Jinping, a la que tiene el señor, sí, ya hablo del señor Vladimir Putin de Rusia, porque es similar. Al mismo tiempo sería como la del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la del expresidente Rafael Correa, la del expresidente Juan Ignacio Lula da Silva, y del mismo señor presidente actual precisamente de allá de Bolivia, Luis Arce Catacora, o del expresidente, se puede decir, del señor Evo Morales. O sea, de este tipo de personajes, incluyendo Alberto Fernández. Sería alguien similar a ellos, ¿ok? Para que entienda. Y Keiko Fujimori, pues simplemente como Piñera, como el mismo Guillermo Lasso y como los mismos personajes de siempre de América Latina. Pero no querido ni por los mismos peruanos. Fíjese, Keiko Fujimori. Ahora, ¿por qué digo esto? Vayamos aquí a lo importante. Bueno, ¿cuánta participación hubo en la primera vuelta? Según las diferentes encuestas, el 42% de los votantes peruanos que tienen derecho al voto fue únicamente el 42% el que votó. Fíjese, en la primera vuelta, cuando eran 7 candidatos. Ahora que nada más quedaron 2, se divide aún más precisamente la votación. Por lo tanto, ya llega el señor Pedro Castillo o la señora Keiko Fujimori, van a llegar totalmente ilegítimamente al poder. Ya empezamos mal ahí porque llegan sin ningún poder. Porque la minoría del pueblo o la mayoría del pueblo no va a votar por ninguno de ellos de los dos. Puede que haya más abstención de la que hubo en la primera vuelta. Entonces, como quien dice, van a llegar casi de manera ilegítima a ser gobernantes de una nación. Ahí ya empezamos mal. Únicamente para ponerle al tanto de lo que está pasando, ¿ok? Ahora, si llega Keiko Fujimori, ¿qué es lo que se espera? Obviamente que su padre, ya hablo del señor, el señor Fujimori, ya hablo de, ¿cómo se llama? Alberto Fujimori, quien se encuentra preso todavía precisamente por lavado de dinero, por supuestamente violación de derechos humanos, por todo lo que conllevó lo que hizo el señor Alberto Fujimori.
o sea, quedaría libre, ¿no? Y la señora Keiko Fujimori pide precisamente mano dura en contra de la delincuencia, lo mismo que hizo el señor Alberto Fujimori. Pero al mismo tiempo vendría a dejar o a abrir las puertas completas para la inversión o digamos para las multinacionales y transnacionales, que al final no beneficiarán a ningún peruano. El señor Pedro Castillo viene siendo al revés. El señor Pedro Castillo pide precisamente las políticas socialistas, porque según él es marxista, leninista o socialista. Y precisamente por esto los medios de comunicación corporativos precisamente allá en el Perú ya están muy activos tratando de demonizarlo y conectándolo con el gobierno del señor Nicolás Maduro, conectándolo precisamente con Cuba, conectándolo con China y precisamente haciendo su tarea para demonizar al señor Pedro Castillo. Eso es lo bueno de esta elección, Pedro Castillo. Es lo bueno. Lo malo es Keiko Fujimori. Lo bueno, lo malo y lo feo. Es lo malo. Y lo feo, ¿qué es lo feo precisamente de todo esto? Que va a ser elecciones cardíacas y que tienen muchas expectativas, y ya hablo de mucha pasión, pero sin éxtasis. ¿Pero por qué digo sin éxtasis? Vamos. Porque simple y sencillamente aún cuando gane cualquiera de ellos dos será a través de una minoría. ¿Okay? Del abstencionismo. Una parte, la mayor parte va a ser blanco, o sea que nadie va a votar por ellos. O sea que van a llegar casi de manera ilegítima al poder, para empezar. Pero aún si llegan al poder, Keiko o el señor Pedro Castillo, ¿qué va a hacer? Si se supone que si aún gana el señor Pedro Castillo, su partido político, Perú Libre, tendría un aproximado, en el Congreso del Perú, tendría un aproximado de 28 a 30, de 28 con 5 más, tendría como 32 o 33 asientos en el Congreso. Keiko tendría 28. O sea que tendría la minoría en el Congreso. Y para que un gobierno pueda implementar algún tipo de política que realmente transformadora, necesita por lo menos el 51%. O la votación del 51%. Entonces, ninguno la tiene. Aún con alianzas, debido a que hay 11 partidos representados en el Congreso, con diferentes legisladores, pues obviamente aún con alianzas es casi imposible que el gobierno, cualquiera que este sea, Keiko Fujimori o Pedro Castillo, pueda tomar algún tipo de determinación en futuro de Perú. O sea que seguiría siendo y quedando las políticas del Perú en el Congreso. Entonces, ¿para dónde camina el Perú? ¿Para dónde? Yo lo dije, es que puede haber, pues se puede pensar y se puede analizar y se puede decir lo que usted quiera. Desafortunadamente yo le dije, mientras que no se cambie la política o la constitución política del Perú, para que el presidente, con la mayoría del pueblo, tome las decisiones pertinentes para transformar a la nación, para avanzar en la nación, pero no se puede. Van a llegar de manera ilegítima, para empezar, ¿ok? Con abstencionismo. Verdaderamente van a llegar con un 25% de los votantes peruanos. Cualquiera de los dos, por lo tanto, ilegítimo. Segundo, van a tener la minoría en el Congreso. Y si el señor Pedro Castillo fuera el triunfador y que quisiera implementar políticas verdaderamente para mis hermanos peruanos, pues prácticamente le va a pasar lo que le pasó, no se olvide precisamente usted, hermano peruano, latinoamericano, que del año 2016 a principios del año 2020 el Congreso del Perú destituyó a 4 presidentes. A 4 presidentes. Imagínese usted, en 4 años, 4 presidentes. Si no les gusta este gobernante, Pedro Castillo, que no le gusta ni a la oligarquía, porque vamos peor, mire, la oligarquía, curiosamente ninguno tiene mayoría. Voy a hablar de un personaje muy importante que tiene que ver mucho en la política latinoamericana, y hablo precisamente del Premio Nobel de Literatura del señor Mario Vargas Llosa, quien ha iniciado una carrera, digamos, mediática en los diferentes medios, entrevistas, atacando al señor Pedro Castillo, precisamente porque lo llama socialista, y él lo ha dicho, no hay ningún problema, se representa tal y como es. Pero este señor Mario Vargas Llosa, tratando de hacerle daño, ha hecho un efecto contrario, ha hecho que las personas peruanas digan, bueno, pues si lo ataca la oligarquía y la burguesía, precisamente el Perú, entonces es mejor para nosotros apoyar al señor Pedro Castillo. Ok, pero vamos. Estoy hablando de que el mismo señor Mario Vargas Llosa, que no quiere al señor Pedro Castillo, fue un verdadero crítico y férreo crítico del señor Alberto Fujimori o del fujimorismo. Y ahora, ante los medios de comunicación corporativos precisamente del Perú, que también están haciendo su tarea demonizando a Pedro Castillo, asegura que hay que votar por Keiko Fujimori. Imagínese usted. O sea que aún la oligarquía, que no tiene a un candidato,
prefiere a la señora Keiko Fujimori porque representa más los intereses de la oligarquía que la del pueblo. Lo entiende. Precisamente por eso es importante, pero como reitero nuevamente aquí, independientemente de quién gane, no tendrá la mayoría en el Congreso. Y si al Congreso, digamos que gana Pedro Castillo, si Pedro Castillo gana y quiere implementar algunas políticas, como lo digo yo, socialistas, o como las de México, o las de Argentina, o las de Brasil como Lula, prácticamente el Congreso se le va a ir encima y lo va a destituir. O sea, ¿qué futuro hay allá en el Perú? Por eso yo lo dije en los diferentes videos, ya le dije clarito todo. Yo lo he dicho en los diferentes podcasts de su canal Revolución Contacto, que no visualizo todavía hasta que no se transforme, hasta que no se modifique la Constitución para tener un presidente que represente al pueblo y que tome las decisiones pertinentes, aunque estén en desacuerdo los legisladores o el Poder Judicial, haga lo que tenga que hacer para transformar al Perú. Todavía está muy lejos y no visualizo nada de eso. Y Perú por el momento no tiene ningún peso político para unos ni para otros. Es simple y sencillamente un jugador que no cuenta en nuestra América Latina y que no cuenta con fuerza para hacer alguna transformación. No la hay, mientras que no haya un cambio de política interna en el Perú. Yo ya le dije todo, pero futuro tampoco lo hay. Así de fácil, porque no hay verdaderamente líderes y nadie tiene el poder allá en Perú. Nadie. Para tomar decisiones. Así es que ahí se la dejo. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.